no para hablar de la realidad solamente de aquí de Madrid, sino del mundo un poquito. Para mí, Esteban Hernández es uno de los periodistas distintos que hay ahora, ¿no? Por lo menos así lo observo yo. Muy interesante siempre seguirlo tanto en lo que escribe en sus crónicas en El Confidencial, pero también en sus libros, ¿no? Tiene 7 ensayos. Yo leí el año pasado uno muy interesante, El corazón del presente, una radiografía del mapa, ¿no? De una sociedad desconocida, como él lo presentaba, y ahora está presentando el nuevo espíritu del mundo, y yo le recomiendo además que lo sigan, Esteban, en Twitter o en X, porque realmente sus análisis sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? Iba a decir en la Argentina, a veces también se refiere a lo que pasa en la Argentina, pero tanto lo que pasa en los Estados Unidos como en España como en el mundo, tiene una mirada muy, muy distinta, distante también, e interesante. Esteban, un placer tenerte esta mañana, como siempre, aquí en Huevos Revueltos en Argentina y también en el mundo a través del streaming. ¿Cómo estás? Pues un placer charlar contigo de nuevo. ¿Cómo andas? Bueno, me sorprendió además lo rápido, ¿no? Porque el año pasado fui a la presentación de tu libro y ya está el próximo, que se llama El nuevo espíritu del mundo. Es que el tiempo corre muy rápido. Estos años son muy intensos, ¿no? Y está bien intentar reflejarlos. La época te obliga a analizar mucho, ¿no? Sí. Pero, a ver, Esteban, ¿hasta qué punto crees que lo que está pasando es un poco una repetición de tiempos pasados y que no hay mucho más que... Yo a veces siento, ¿no? Esto es que no hay mucho más que decir, sino que nos repetimos en la insistencia de no repetir cuestiones del pasado, no tan claras. Decís, esto se parece tanto, tiene 4 patas, ladra, y yo escribía en otro, para La Razón, el equilibrio de los autoritarios, ¿no? Quizás son nuevos autoritarios, ¿no? Pero un equilibrio geopolítico de ese tipo de líderes. Decís, esto ya lo vimos, pero bueno, vamos hacia eso. Bueno, la historia siempre va evolucionando, ¿no? Es decir, no hay nada que surja del vacío, ¿no? Es verdad que esto parece avanzar un poco en espiral, ¿no? Los tiempos van avanzando así. Hay muchas raíces, ¿no? De lo que está ocurriendo ahora que vienen de tiempos recientes. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay una reacción por parte de Trump y por parte de Estados Unidos que está empujando a Occidente, ¿no? Hacia un lugar distinto, ¿no? Y ya te digo, no es algo que surja de la nada, ¿no? Porque tiene muchos elementos de continuidad con anteriores presidentes republicanos, ¿no? Pero es un paso más allá y es un paso muy significativo. A ver, ¿y dónde estamos parados? Si vos pudieras simplificarlo rápidamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? Digamos, un resurgimiento, como te digo, de un mundo de autoritarios digamos, que conviven y acuerdan, una tolerancia marcada de las sociedades, jóvenes que incluso no quieren o no estarían prefiriendo, sobre todo los de derecha, a las democracias como sistema de vida o de ordenamiento social. Bueno, lo primero es constatar que estamos en un momento político muy desvertebrado. Lo veis en Argentina, lo vemos en España, está ocurriendo en Estados Unidos. Hay una profunda desconfianza respecto al sistema en amplias capas de la población, ¿no? Y eso siempre lleva a cambios políticos. Trump los intuyó, apoyándose especialmente en esas zonas interiores de Estados Unidos, cuyo nivel de vida pues será declinante, ¿no?, frente a unas ciudades pues, relativamente potentes, y ahí se ha sentado, ¿no? Pero junto con eso, digamos que la política actual tiene 3 patas. Una, de desorganización de las estructuras políticas para que los presidentes tengan un mayor poder, ¿no? Y esto lo vemos en todas partes, ¿no? Que digo que ocurre en Argentina, ocurre en Francia y ocurre en Estados Unidos. Una desorganización de las estructuras internacionales, y lo vimos con los aranceles de Trump. Al negociar país a país, ya te desvinculas de las instituciones internacionales en las que el comercio podía rehacerse de forma común. A partir de ahora, Estados Unidos negocia uno a uno. Y además, más fuerte. Claro, ¿no? Y además hay una recomposición económica también, en el sentido de que hay nuevos actores, particularmente la gente que viene del capital privado y de la tecnología, ¿no?, y los inversores tecnológicos, que quieren jugar un papel importante, ¿no?, en la reconstrucción de las sociedades occidentales y que están vinculados con Trump, ¿no? Todo esto, es decir, lo político, lo internacional y lo
lo social, ¿no? Y lo económico se dan la mano en este cambio de época, ¿no? Esteban, soy Damián Juárez. Te quería preguntar si finalmente Donald Trump termina siendo exitoso, ¿no? Y te voy a explicar el sentido de la pregunta. Bueno, él con esta cuestión de, bien lo describías, rompe el multilateralismo, se va de grandes convenciones internacionales que dominaban la política internacional durante años, vuelve a plantear esta supremacía de Estados Unidos, negocia con sus reglas, pero al final del día termina como consiguiendo sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, se plantea un tremendo conflicto en Medio Oriente entre dos enemigos históricos que al final nunca se habían bombardeado entre sí, como Irán e Israel. El tipo se mete de algún modo y, bueno, logra que esa guerra dure poco más de 10 días y con sus métodos logra esos objetivos. Vuelta dejando de lado todo lo que es el Consejo de Seguridad, la ONU, todo un esquema que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él es como el nuevo emperador del mundo, pero bueno, con sus métodos, que uno los puede repudiar mucho por todo lo que decíamos, termina consiguiendo, ¿no?, estos objetivos, ¿no? Sí, de momento la gran mayoría de las cosas le han salido bien, ¿no? Algunas regular, como lo de Rusia, pero la mayoría de las cosas, y especialmente en el ámbito económico, lo están funcionando. El problema de esto, para países como los nuestros, es que de fondo está el choque entre Estados Unidos y China, por la hegemonía. Estados Unidos no puede desvincularse de China y viceversa, lo cual implica que si fuera una guerra directa comercial, por ejemplo, se harían mucho daño los dos. Entonces, la única manera que tiene Estados Unidos de recuperar hegemonía es a costa de los socios, de los aliados, ¿no?, que tienen que aportar una parte mayor, ¿no?, para que Estados Unidos se recupere potencia. Claro, eso puede tener que ver, por ejemplo, con la OTAN, un mayor gasto en defensa, ¿no? Pero también tiene que ver con unos esquemas económicos, y lo veis en Argentina, donde obviamente hay, pues el foco está en pagar a los deudores, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no?, que es un éxito de Trump, no necesariamente es algo positivo para nuestras sociedades. Porque de fondo, insisto, Estados Unidos y China se están pegando y las fuerzas no están tan desequilibradas, ¿no? China puede hacer frente a Estados Unidos ahora, ¿no? Ahora, Esteban, pero da la sensación que la gente estaría inclinándose a seguir a este tipo de tendencias o de modelos de liderazgo, ¿no? Trump, Marine Le Pen. Bueno, en España, vamos a hablar un segundito de lo que está pasando en el día de hoy en España, pero veía las cifras que publicaba, creo que el diario El País esta semana, que está, el que saca ventaja es Vox. Entonces, ¿y las sociedades? Bueno, es que... ¿Hola? Sí, Esteban, te escuchamos perfecto. Y yo te pregunto, ¿las sociedades entonces convalidan esto, las sociedades? ¿Quieren esto? Sí. Bueno, no es que quieran esto, es que quieren un cambio. Sí. Y una de las cosas importantes, ¿no?, respecto de esta desafección democrática, ¿no?, y este descrimiento del sistema, es que la gente quiere un cambio. Además, el cambio que buscan no es un cambio revolucionario, no quiere transformar radicalmente las estructuras. Lo que quiere es un cambio que le lleve a una sociedad en la que pueda vivir mejor y pueda vivir dignamente, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Que, y lo vimos en la campaña estadounidense, Trump se dirigió a los suyos diciéndoles: voy a hacer América grande otra vez, lo cual va a permitir que vosotros viváis bastante mejor, voy a traer trabajos mejor pagados, etcétera, etcétera. Trump ofrecía una esperanza a los suyos, ¿no? En el ámbito progresista, los demócratas lo que hicieron fue simplemente señalar que las cosas iban bien, porque la economía iba relativamente bien, y pusieron el foco en el peligro dictatorial que supondría la victoria de Trump. Es decir, vamos a respetar el statu quo, lo malo, si viene Trump, es que el futuro puede ser peor. En otros términos, Trump prometió algo, daba una esperanza, un camino de salida a las poblaciones que los demócratas no ofrecieron, ¿no? Y en ese contexto es fácil entender por qué Trump gana, ¿no? La gente quiere una reacción, quiere una salida, quiere un cambio. Claro, esto no significa que Trump lo vaya a traer. O sea, cuando acabe su mandato, veremos hasta qué punto todas esas promesas se han convertido en realidad. Pero de momento lo ha ofrecido, ¿no? Y esa promesa es esencial hoy para ganar las elecciones, ¿no? El decir, mira, hay futuro, vamos a construir un futuro mejor, hay instrumentos, vamos a salir de este declive en el que nos encontramos, hay que solucionarlo.
esto es esencial, ¿no? Y quien logre trasladar esa idea con credibilidad, pues tendrá mucho ganado, claro. No, reflexionaba y me dejaste pensando respecto, Esteban, de que no es que la gente elija los Orbán, los Trump, los Milei de la vida, sino que hay que hacer una reflexión profunda por qué surgieron, ¿no? Por fallas de Claro. quién. Y cómo no logramos en las sociedades occidentales, democráticas, con un camino democrático ya recorrido, conciliar a veces libertades económicas con derechos sociales. Parece que, y me parece que una de las explicaciones es que los partidos políticos que han encarnado, que puede ser hoy el PSOE en España, un discurso de lo que me parece la media de la sociedad podría avalar, que es derechos sociales, apertura. Bueno, también ha metido tanto la pata, o lo vivimos en las últimas 3 semanas en España, ¿no? Que un escándalo de corrupción, que contrataban prostitutas. Entonces, todo eso es lo que al final del día termina. Entonces, hay que comprar después regímenes semidictatoriales, o el otro día Orbán que prohibía manifestaciones en plena Budapest, porque, bueno, es que porque el que te decía que lo iba a hacer bien, al final termina bastardeando esa promesa también, ¿no? Y ahí surge lo que surge. Sí. Bueno, quizás Orbán sea un caso atípico, porque lleva mucho tiempo gobernando y lleva mucho tiempo ganando elecciones, ¿no? Pero en general, ¿no? Y bueno, en el caso español ahora estamos en medio de sucesivos escándalos, entonces se nota mucho el declive del PSOE. Pero yo creo que hay un problema de fondo que es que afecta directamente al nivel de vida, ¿no? Porque vemos, o sea, en Argentina es evidente, pero en España también. Es decir, tienes a clases trabajadoras con dificultades para llegar a fin de mes, a clases medias que están desapareciendo porque los recursos ya no les dan para seguir siendo clase media, y a clases medias altas que ganan dinero y tienen un nivel de vida relativamente estable, pero que, por así decir, ganan mucho menos que antes, o pueden ahorrar mucho menos que antes. Ya no tienen la seguridad de que van a reproducir una buena posición social para sus hijos, ¿no? Todas estas capas, ¿no? Clases medias, medias altas, trabajadoras y tal y cual, insisto, necesitan una salida. Cuando hay escándalos políticos, casi todo se focaliza en eso, ¿no? Y entonces dice, bueno, estos gobiernan mal, gobiernan peor y tal, ¿no? Pero lo cierto es que esta sensación de declive, que fue un elemento esencial en la campaña de Trump, ¿no? Donde hubo una impugnación expresa, ¿no?, a la época global y a los sistemas de gestión económico de la globalización, bueno, pues todo este malestar y toda esta impugnación que él lo recoge porque existe, porque es objetivo, ¿no? Claro. Que cada vez vivimos peor, ¿no? Y este es el fondo, ¿no? Que luego lo podemos colocar, pues eso, con determinados escándalos o con el deterioro de la credibilidad de los gobernantes, etcétera, ¿no? Pero de fondo está esto, ¿sabes? Lo que habría que después pensar es si, por ejemplo, en el presupuesto de los Estados Unidos, o esta discusión de esta hermosa ley que tanto buscó Trump, si en realidad lo que está haciendo es profundizar esa desigualdad notoria que hay, clave, y que la sufrimos, y que a veces simplemente estos discursos, esta narración tan vehemente, lo que hace es simplemente tapar, confundir, radicalizarnos, y todo sigue igual, ¿no? Todos seguimos siendo pobres, por decir, porque ni siquiera somos clase media, porque uno piensa que es clase media, pero se te rompe el auto y ahí te das cuenta que ya no sos clase media, que tenés que pedir un crédito para cambiar el coche o cambiar la nevera. Lo cual es espantoso, porque es verdad que tenemos el recuerdo de épocas recientes donde podías afrontar, o sea, siendo de clase media, podías afrontar imprevistos y no pasaba nada, ¿no? Y ahora sabemos que no es así, con lo cual esto es realmente, es decir, esto es una ruptura enorme, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Dime. Sí. Dime. No, está bien, Esteban. No, lo que pasa es que es verdad que Trump tiene una ventaja de la que otros países carecemos, es que el país es el país hegemónico. El presupuesto, la ley presupuestaria que acaba de aprobar, la ley fiscal y tal, no beneficia en sí misma ni a las clases trabajadoras ni a las clases medias. Lo que ocurre es que ha sentado las bases para movilizar una gran cantidad de capitales. Sí. Todo el capital que viene de los hedge funds, el capital riesgo, private equity, etcétera, ¿no? Realmente se pone a trabajar en la reindustrialización de Estados Unidos, o parte de ellos se dedica a eso, y puede recuperar industria, pues le puede ir bien económicamente a Trump y puede generar una cierta actividad económica que beneficia a los estadounidenses. Pero eso lo puede hacer Estados Unidos, porque tiene el músculo financiero,
y tiene, digamos que la intención política de hacerlo, ¿no? Pero no lo puede hacer ni España ni Argentina, claro. Y si me apuras tampoco Alemania, ¿no? Claro, a lo mejor les sale bien, a lo mejor les sale mal. Es complicado que todo ese capital vaya a parar de verdad a la industria, ¿no? Y a la economía real. Es muy complicado, pero podría ocurrir porque tiene esa baza todavía. Sí. ¿No? Te hago la última, es un placer siempre charlar contigo, es muy interesante. ¿Le hace bien Sánchez el no dimitir a España? Bueno, es que o sea, más allá del momento de Sánchez y de los incentivos que tienen él y cada uno de los socios de la coalición para permanecer en ella, ¿no? Y de que esté la sociedad dividida entre llega Vox y la extrema derecha o continúa Sánchez y tal y cual, yo creo que España vive un momento de parálisis general, ¿no? Y la permanencia de Sánchez en el gobierno pues ayuda a ese momento de parálisis. Pero creo que es un momento de parálisis que compartimos muchas sociedades ahora mismo, ¿no? Y porque tenemos que pensar en toda esta reconstrucción del entorno mundial, insisto, en relaciones internacionales, en economía, en las cuestiones sociales, o sea, ¿cómo salimos de esto, no? Ese es el problema de fondo, es decir, qué tipo de programas políticos y qué tipo de ideas podemos poner en marcha para generar una sociedad mejor, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer después de Sánchez? Claro, y entonces el problema es que en Sánchez, ¿no? Y en los suyos no se ve un impulso claro, ¿no? Hacia que nos pueda llevar hacia un sitio mejor y por lo tanto, pero tampoco se ve en el otro lado, ¿no? Porque el otro lado tiene una visión, digamos, que podría haber sido útil hace 10 años, ¿no? Yo tengo la sensación de que ambas facciones de la política española siguen viviendo una década atrás, ¿no? O sea, Trump ha dado un salto adelante y nosotros no hemos sido capaces todavía de ponernos a la altura del reto que Trump nos ha situado delante. Bueno, más allá de que Sánchez se marche o no, que ¿no? Quizá fuera lo más normal, el reto está ahí. Ahí está. Esteban, siempre un placer, ¿eh? Gracias por atendernos y nada, que sea leve el calor en Madrid, si es que estás en Madrid o en cualquier lugar de España, porque la verdad que es un calor infernal. Un abrazo y gracias por este tiempo. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Esteban Hernández, periodista del Confidencial, autor de El nuevo espíritu del mundo, que acaba de salir, seguramente en Buenos Aires estará en poquitos meses. Bueno, conversaba esta mañana aquí en Huevos Revueltos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la